Un año, 365 días ya cumplen 4 dirigentes políticos o líderes opositores de haber sido detenidos por el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Estamos hablando de Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera y José Adán Aguerri, quienes han estado privados de su libertad sin garantías justas, sin garantías apegadas a la ley, sin visitas de sus familiares y, según indican ellos mismos, sus familiares, en condiciones deplorables. Todos fueron sometidos a un juicio rápido de solamente 7 jornadas. A su término recibieron una condena de 13 años de cárcel cada uno, mientras que Violeta Granera fue sentenciada a 8 años de prisión. Todos fueron condenados por el supuesto delito de conspiración para el menoscabo a la integridad nacional. Ellos son solamente 4 de un grupo de cerca de 180 personas que son presas políticas en Nicaragua. Recientemente, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ordenó al gobierno del presidente Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, la liberación de un grupo inicial de 9 presos políticos. También instó al gobierno a tomar medidas para poder garantizar su integridad física. Los familiares piden la reanudación de un diálogo nacional con la mediación de la Iglesia nicaragüense. ¿Qué tan factible es un escenario para ese diálogo nacional? ¿Qué tan factible es el escenario político en ese país para que esto se lleve a cabo cuando ha habido ya 2 intentos fallidos? ¿Qué tal está el escenario político para esas elecciones regionales que están previstas en Nicaragua para final de este año? ¿Qué hay de las demás fuerzas opositoras? ¿Por qué no hay unión? Y otra pregunta que surge a nivel económico: ¿han impactado las sanciones internacionales al gobierno de Daniel Ortega? Pues todas estas preguntas trataremos de analizarlas con nuestros invitados para el programa de hoy. Vamos a estar conversando con Tiziano Breda, él es analista para Centroamérica del International Crisis Group. Él se conecta desde la ciudad de Guatemala. Más adelante les presentaré a nuestro siguiente invitado, que estamos tratando de solucionar un tema técnico para poderlo conectar a esta conversación. Les pido disculpas, ustedes saben, esto pasa en estas transmisiones en vivo y pues más adelante se va a incorporar a este análisis con nuestro invitado desde Ciudad de Guatemala. Pero ustedes también, nuestros televidentes, hacen parte de esta conversación. Estamos a través de diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook, también en Instagram y en Twitter. Pueden encontrar también nuestra señal de streaming en YouTube. Nos encuentran como @France24-ES y también @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, la etiqueta es numeral el debate F24 para que dejen sus comentarios y sus preguntas. Comienzo entonces con Tiziano en la ciudad de Guatemala, en la capital guatemalteca. Tiziano, muchas gracias por estar con nosotros en el programa y me gusta siempre poner como punto de partida esta primera pregunta, que es para abrir el debate y para conocer un poco las posiciones que tienen los invitados. Ya lo mencionaba yo, un año de detención de estos dirigentes políticos o dirigentes sociales. La situación en Nicaragua tal parece que no mejora en términos democráticos, al contrario, se ha venido deteriorando aún más. ¿Cuáles son sus impresiones del Estado democrático de este país, del estado de la política de este país y del gobierno del presidente Daniel Ortega? Bueno, muchas gracias, Santiago, por la invitación. Es un placer y buenas tardes a los televidentes. Creo que Ortega, el gobierno de Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo ha sorprendido a varios observadores, tanto nacionales como internacionales, que creíamos que, digamos, esta escalada represiva que se dio antes de las elecciones, que justamente mencionaba, con ya algunos dirigentes políticos que cumplen un año y muchos más que vendrán, de los alrededor de 40 que fueron detenidos, incluso 7 aspirantes a la presidencia en las elecciones generales del año pasado, de noviembre de 2021. Todo lo que creíamos, que digamos que esta es la escalada, precisamente servía a propósito de asegurar una reelección y después de ese momento hubiéramos visto algunas aperturas, algún intento de, digamos, recomponer, ¿no?, la figura, la imagen, ¿no?, del presidente, bueno, alguna concesión a nivel nacional e internacional. En cambio, estamos viendo una radicalización cada vez más marcada de esta represión. Hay detenciones que siguen habiendo regularmente de opositores políticos, incluso algunos que ya habían estado en las cárceles a la altura de las protestas de 2018. Estamos viendo la cancelación de personerías jurídicas de centenares
de organizaciones de la sociedad civil, de ONGs que trabajan en los más diferentes temas, incluso Sí. educación, salud, etcétera. Incluso estamos viendo un aumento de los ataques contra la Iglesia Católica. O sea que realmente se está radicalizando el gobierno y no parece estar dispuesto a abrir a hacer ninguna apertura. Tiziano, en ese orden de ideas y con este panorama que usted nos muestra brevemente sobre Nicaragua, ¿qué tan deteriorada está entonces la institucionalidad del Estado nicaragüense a esta altura, tras estos prácticamente 5 años de gobierno Ortega? Haciendo un poco de balance de lo que teníamos al principio de la gestión orteguista a lo que hemos visto con esta radicalización que ha habido en los últimos años. Bueno, yo miraría un poco más atrás de los últimos 5 años. Ortega regresó al poder en 2007, después de ganar legítimamente las elecciones de 2006, jugando con la descomposición y las divisiones que ya en esa época habían en las fuerzas liberales. Desde entonces ha empezado un proceso paulatino de desmantelamiento de los contrapesos democráticos, de concentración del poder y de cooptación básicamente de la institucionalidad. Y esto ha venido consolidándose claramente poco a poco y ha venido expresando, digamos, toda la peligrosidad de una concentración de poder de este nivel a raíz de las protestas que en 2018 estallaron y que precisamente la represión que se dio a estas protestas, pues mostró con toda su fortaleza el control que la pareja presidencial tiene sobre la Asamblea Legislativa, sobre, perdón, la Asamblea Nacional, sobre el aparato judicial, sobre las fuerzas de seguridad y con las elecciones recientes sobre también las instituciones electorales. Entonces realmente es posiblemente la situación más crítica en cuanto a control y concentración del poder en un estado, digamos, en América Sí. Latina. Tiziano, más allá de esta concentración de poder que ya usted nos explica de los diferentes entes del Estado nicaragüense, donde, pues solo por nombrar alguno, el Congreso, el Parlamento nicaragüense, pues está prácticamente con mayoría de los sandinistas. ¿Quién mantiene a Ortega en el poder? ¿Quién mantiene, a quién beneficia que el presidente Daniel Ortega, con estas violaciones a los derechos humanos, con esta represión, con el silencio de la prensa, con enviar a la cárcel sin unos juicios propios de la ley nicaragüense, envía a los ex candidatos que se iban a enfrentar a él en las urnas? Hay varios factores, creo yo. En primer lugar, bueno, antes de 2018, Ortega había sabido establecer relaciones funcionales, pragmáticas, si queremos decirlo, con sectores como la Iglesia Católica y el sector privado, que le habían permitido gobernar incluso con ciertos niveles de simpatía. A raíz de lo que ocurrió en 2018, claramente estas relaciones se inclinaron, se rompieron y vemos cada vez más la necesidad de precisamente imponer esta represión, este estado policial de facto, este cierre de los espacios para precisamente evitar que estas crecientes, quizás malhumores en la sociedad nicaragüense, pues se puedan convertir nuevamente en un movimiento de protesta muy amplio. No hay que, pero, digamos, dejar de lado de que al menos en cualquier encuesta que ha salido en los últimos 4 años, nunca digamos, el nivel de simpatía o de apoyo al gobierno ha bajado a menos del 20%, más o menos, de los encuestados en las más diferentes encuestas. Entonces, estamos hablando de todas formas una buena parte de la población que todavía sigue apegada a lo que es digamos, el resentimiento revolucionario y que ve de manera quizás favorable a este gobierno. Y el otro elemento, creo yo, es que hay una buena parte de la población que simplemente no ve alternativa, que no le interesa tanto el tema político y que está desilusionada con estos movimientos que surgieron a raíz de la protesta de 2018 y que por años no lograron representar fielmente los sentimientos de la población y en cambio estuvieron envueltos en lucha de poder, de egos y de intereses políticos. No, por último, hay que también decir que eventualmente el gobierno de todas formas ha logrado recuperar cierta
estabilidad económica, si queremos Sí. llamarla. O sea, claramente en los años de las protestas hubo una contracción muy fuerte, pero todos esos sectores empresariales de la banca, del agro, de exportaciones de café, de oro, etcétera, pues están viviendo un momento bastante bueno a pesar de toda la situación política y por lo tanto ven con alguna suspicacia digamos, un posible cambio político por sectores que se han demostrado ser bastante desordenados. Tiziano, ya vamos a analizar el tema económico y las sanciones a nivel internacional porque hay varios factores ahí que están en juego y tal parece que el resultado al final del día, el resultado que esperaba la comunidad internacional con esas sanciones no ha sido el esperado y pues como usted lo dice, la economía nicaragüense en cierta forma se ha sostenido o se ha recuperado después de esa contracción que tuvo a raíz de las protestas. Seguimos intentando solucionar el tema técnico para conectar a nuestro otro invitado que está en la ciudad de Washington para que también haga parte de este debate para conocer otro punto de vista. Me confirman ya desde el control que ya está conectado con nosotros. Entonces le doy la bienvenida a José Miguel Vivanco. Él es exdirector para las Américas de Human Rights Watch. Como les decía, se conecta desde la capital de Estados Unidos. Señor Vivanco, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, parece que ya solucionamos el tema técnico y lo vamos a tener por lo menos por vía telefónica. Gracias por estar con nosotros en el programa. Lo pongo un poco al tanto de lo que hemos hablado con Tiziano. Hemos hecho un panorama rápido de cómo está la situación en Nicaragua y de esa alerta que hay por parte de la comunidad internacional en torno al deterioro de la democracia, ahora que se cumple un año del arresto de 4 dirigentes políticos que aspiraban a ser candidatos a la presidencia en los comicios del año pasado. Como punto de partida, le planteo entonces la misma pregunta. Su panorama general del país, de la situación política, de la imagen de Ortega, de este deterioro democrático y de la situación de la institucionalidad nicaragüense. A ver, la situación no puede ser peor. Está perfectamente consolidada esta dictadura en Nicaragua. Las condiciones empeoran periódicamente, gradualmente, en el sentido de que se cierran más y más y más espacios. Y la dictadura ha demostrado una capacidad para resistir los esfuerzos que se hacen por parte de algunos países, me refiero a algunos en América Latina y otros en Europa y por supuesto desde Washington, hasta ahora ha resistido este conjunto de presiones que se han intentado de todo orden y no ha dado su brazo a torcer. Creo que todavía sí se pueden hacer algunas otras cosas que habría que intentarlas, porque de lo contrario no veo ninguna probabilidad que en el corto plazo esa dictadura acuerde algún tipo de transición hacia un sistema democrático. José Miguel Vivanco, le pregunto, usted habla de hacer otro tipo de cosas. ¿De qué cosas estamos hablando? ¿Cuáles podrían ser esos escenarios? A mí me parece que lo que hace falta hacer es retomar una iniciativa latinoamericana, en el sentido, por ejemplo, de crear un grupo de países amigos de la democracia nicaragüense o comprometidos con la democracia o restauración del sistema democrático de Nicaragua. Y me parece, por ejemplo, que Chile podría liderar un esfuerzo regional con aquellos gobiernos latinoamericanos que estén dispuestos a sumarse. Esto hay que hacerlo por fuera de la OEA, con participación además muy fuerte, muy definida de Europa, de Canadá y de Estados Unidos. Y creo que deberían conseguir o designar un enviado, alguien que pueda entenderse, que pueda viajar a Nicaragua y que pueda negociar directamente con representantes de Ortega, que probablemente serán sus hijos, Laureano en particular, que creo que es el más activo, con el propósito de acordar un calendario. Si no hay iniciativas de esa naturaleza, creo que lo más probable es que esto continúe igual, es decir, Sí.
la alternativa es el statu quo. Tiziano, en la ciudad de Guatemala, su opinión sobre esta propuesta, una iniciativa latinoamericana por fuera de la OEA, un país tal vez como Chile que pueda liderar y con una observación y ayuda de Europa. ¿Cómo lo ve usted? Estoy muy de acuerdo con lo que propone José Miguel, que es un placer incluso volver a escuchar de él. Pero agregaría un par de elementos más. Yo creo que todo debería partir de una claridad mayor sobre lo que son los objetivos estratégicos digamos, reales, los pasos concretos incluso que se esperan de parte de Ortega para pues, empezar un proceso de apertura que seguramente será paulatina en algún momento. Es difícil ver una ruptura, como justamente mencionaba José Miguel, y de un momento para otro todo el aparataje montado por parte de Ortega y Murillo venirse para abajo. Yo creo que en este esfuerzo sería además importante, y es algo que me olvidé mencionar anteriormente, por lo menos acercarse e interactuar con algunos de los países que gozan todavía de cierta apertura, porque son los aliados principales de Nicaragua en la región. Me refiero, por ejemplo, pues, en particular a Cuba, que es básicamente uno de los pocos, La Habana es una de las pocas capitales que todavía Ortega escucha, cuyo consejo, digamos, toma en consideración, sin ponerse, digamos, en una actitud de confrontación. Y es notorio, o por lo menos hemos escuchado, que incluso en estos países como Venezuela, Cuba, incluso por parecer China, hay cierta preocupación sobre lo que ocurre en Nicaragua porque efectivamente ha llegado a un extremo. Parte de esta estrategia, para terminar, debería ser también escuchar básicamente o, digamos, tomar en consideración las que son las preocupaciones precisamente del gobierno, ¿no? Y entre ellas hemos visto que en el discurso público siempre ha estado el tema de las sanciones, Sí. que aunque no hayan producido el cambio que quizás esperaban, seguramente han impuesto un costo de algún tipo en las personalidades afectadas. Claro. Entonces, parte de esta estrategia debería ser identificar pasos concretos para que a una apertura corresponda una medida de levantamiento, ¿no? Claro. de estas sanciones, de alivio. Señor Vivanco, menciona Tiziano las sanciones económicas, pero tal parece que no han tenido el efecto directamente en la economía nicaragüense. Según análisis que han hecho especialistas y conocen de cerca la economía de este país centroamericano, las remesas que llegan principalmente de Estados Unidos, el financiamiento externo y las exportaciones le han permitido mantenerse a flote, incluso mostrar síntomas de recuperación después de esos años o meses de contracción durante la época de las protestas. ¿Las sanciones económicas siguen siendo un punto para obligar a una transición importante, seguirlas manteniendo? ¿Su opinión sobre ellas? Mira, para mí las sanciones, tanto las económicas como las personales, por cuestiones de corrupción, en fin, tienen que estar constantemente siendo evaluadas, y allí los datos empíricos son fundamentales. Yo soy enemigo de aferrarse con una actitud casi fetichista a esas opciones. Las sanciones son un instrumento más de política exterior para ejercer presión. Si esa presión no está dando resultados, hay que revisarlas, hay que evaluarlas. No podemos caer en una situación de inmovilismo donde uno adopta casi como una actitud de fe religiosa frente a las sanciones si en los hechos demuestran que no están ejerciendo mayor impacto. Yo creo que todo debe estar sobre la mesa en la medida en que se pueda diseñar un plan que, como muy bien dice Tiziano, esté orientado a lograr resultados tangibles, resultados concretos, resultados además realistas, porque esto necesariamente es un proceso, por supuesto, gradual,
Quizás habría que determinar, por ejemplo, además de la cuestión de las remesas, en fin, si hay algunos billonarios que hacen negocios en Nicaragua y que apoyan al régimen, que podrían ser receptivos o sensibles a algunas conversaciones de transición democrática en Nicaragua. Yo creo que hay que hacer una evaluación, digamos, completa, plena, integral, de lo que la comunidad internacional puede hacer, Claro. porque sin ayuda de la comunidad internacional esta situación no va a mejorar. Claro. Eso en cuanto al tema económico, también uno de los reclamos que hacía parte de la población nicaragüense y también buena parte de la comunidad internacional era una reforma o por lo menos mayor claridad en el tema electoral. Todo esto a raíz de estas elecciones presidenciales que le dieron la oportunidad a Ortega de quedarse por un quinto mandato en el poder. El gobierno sandinista ha hecho una reforma, la hizo para esas elecciones que tienen a nivel regional que están previstas para finales de este año. Ahora, pues tal parece que va a ser un proceso electoral express, solamente los candidatos van a tener 5 días para hacer campaña a nivel nacional y hay diferentes cambios, lo que ya hace pensar mal de estas elecciones. Esto ya es una alerta declarada desde el principio. Tiziano, ¿usted cómo lo ve de cara a esas elecciones regionales para final de año? Otra alerta más que puede hacer la comunidad internacional. Pues efectivamente, por cómo, digamos, por la tendencia que estamos viendo de continuos cierres y de encarcelamientos, etcétera, y ya estamos hablando incluso de cancelación de personalidad jurídica de partidos políticos, que hubo por lo menos en caso de 3 partidos el año pasado, cuya personalidad jurídica no han sido devueltas. Entonces es impensable que en estas condiciones pues, se puedan dar unos comicios mínimamente transparentes y justos. E incluso creo que este ejercicio de cerrar todos estos espacios cívicos precisamente responda a la intención de incluso disminuir la capacidad de monitoreo de estas elecciones, porque una de las cosas en que posiblemente fue sorprendido el gobierno el año pasado fue que un grupo digamos, representantes de la sociedad civil a través de la organización Urnas Abiertas, pues mandaron básicamente observadores en incógnito que pudieron estimar, no tenemos datos precisos, porque eso solamente las instituciones electorales lo tienen, pero estimar una abstención enorme. Entonces pudieron efectivamente contrarrestar la retórica del gobierno de una participación masiva. Lo peor para mí en este contexto es, por lo que he escuchado, es que de toda forma algunos partidos tradicionales o representantes incluso de partidos cuya personalidad jurídica ha sido cancelada, están pensando de toda forma participar sin una estrategia clara, sino por digamos, el interés económico y político de mantenerse, digamos, en la jugada y quizás obtener algún favor de vuelta en caso de que participen por un gobierno que Claro. puede entonces reclamar que han participado varios partidos políticos y que ha sido un comicio justo. Claro. José Miguel, aquí hay oportunidad de ambos bandos. El gobierno de Ortega puede afianzarse aún más en el territorio a nivel regional, hacer un poco más de presencia en las diferentes regiones, pero en este contexto de unas elecciones, digámoslo, bajo represión, ¿qué oportunidad entonces tiene la comunidad internacional en este escenario? Estamos todavía a meses para poder tomar acciones y llevarlas a cabo. ¿Qué pueden hacer? Mira, yo creo que está demostrado que Ortega y su mujer, la señora Murillo, les importa muy poco lo que opinen actores claves de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Nicaragua. Y por eso creo que estuvieron dispuestos a robarse las elecciones presidenciales y seguirán exactamente en esa misma tónica. A ellos no les importa siquiera generar una especie de fachada de legitimidad. Ellos, por eso que creo que no merece demasiado la pena
hacer una discusión, ni un seminario, ni un debate sobre la democracia electoral nicaragüense, porque eso no existe, es simplemente una pantomima construida por un régimen para seguir perpetuándose per sécula en el poder. Entonces, lo que cabe hacer es retomar la iniciativa a nivel internacional, no abandonar el caso de Nicaragua, porque a punta de condenas y graduales resoluciones expresando preocupación por lo que ocurre en Nicaragua, la cuestión no va a mejorar. Entonces esto implica un trabajo de diplomacia, un trabajo de política de gran altura, de aquel puñado de gobiernos que no los encuentras en Centroamérica, salvo Costa Rica, por supuesto, siempre está Costa Rica, pero no los encuentras, no brillan por su presencia a nivel regional. La región está pasando por un pésimo periodo. ¿A quién vas a recurrir? ¿A Andrés Manuel López Obrador en México? ¿O a Bolsonaro en Brasil, que anuncia que se va a robar las elecciones próximas y si no le reconocen el triunfo a priori es porque le hicieron fraude? Entonces, ¿dónde están los campeones latinoamericanos de esta temática? Hay muy pocos, muy pocos. Por eso se me ocurre que Chile, cuya canciller actual ha demostrado un gran compromiso por la causa nicaragüense, debería pasar un poquito más allá de las condenas, Claro. de las declaraciones, y tomar iniciativas concretas que no están vinculadas al calendario electoral, porque esas elecciones, tal como se robaron las anteriores, también se las van a volver a robar con la complicidad, como dice Tisanio, de grupos o movimientos o partidos locales internos que están ansiosos de mantenerse en la jugada. Sí. Ya vamos a analizar el tema de la democracia a nivel América Latina. Es un tema que he dejado para el final del programa, para el cierre. Usted habla, José Miguel, justamente de hacer un poco consenso a nivel de los diferentes países o generar escenarios donde se pueda hablar sobre el tema de la democracia en Nicaragua y sobre una transición en el poder. Un escenario puede ser la Cumbre de las Américas, pero por ejemplo Nicaragua no fue invitado por parte de Estados Unidos. ¿Es este tipo de acciones como la que ha hecho el presidente Biden una forma de presionar, simplemente no invitarlo a esta cumbre que ha recibido todas las críticas por el bajo peso político que puede llegar a tener? No, yo creo que el propósito de la cumbre es otro, ¿no? Nunca estuvo, no tuvo esta cumbre el propósito de armar una operación diplomática con el objetivo de ejercer presiones sobre Nicaragua o Venezuela, en fin. Me parece que era una precondición elemental excluir a estas dictaduras, digamos, escandalosas como las tres dictaduras latinoamericanas. Yo estoy de acuerdo en esa exclusión. Me parece que habría sido un grave retroceso el pretender que somos todos iguales. Pero mira, el problema es que la región no hay mucho donde escoger, ni en Centroamérica ni en Sudamérica, y especialmente porque los gigantes de la región, México y Brasil, están gobernados por populistas autoritarios que no son precisamente un buen ejemplo para el caso de Nicaragua. Y entonces lo que hay que construir es una alianza saliendo de esta región, saliendo del marco de la OEA, que la verdad es que es como agoniza todos los días. Claro. Y por eso es que me parece que la figura de un grupo pequeño, un puñado muy limitado de democracias latinoamericanas que les importe Nicaragua, asociados con Europa, Canadá y Estados Unidos, podría dar lugar a algún tipo de iniciativas que permitan hacer interlocución con, claro, con ese régimen. Tiziano, su opinión sobre esta controversia que ha habido en el marco de la Cumbre de las Américas, esta ausencia de invitación a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. Ya oíamos la posición de José Miguel sobre este tema, pero ha generado muchísima controversia. Le ha costado incluso a Estados Unidos tomar un liderazgo claro en esta cumbre y generó todo tipo de controversias aquí en América Latina. Efectivamente, yo creo que
Pues evidenció un par de cosas toda esta controversia. En primer lugar, que bueno, la decisión de invitar o no ciertos países, digamos que es legítima, podría ser considerada digamos, la opción de no invitar, ¿no?, a esos tres países por las graves situaciones que viven en términos de Estado de Derecho y de democracia. Pero Cuba, por ejemplo, ya había participado en ciertas cumbres. Y si hablamos que la democracia debe ser un principio fundamental para participar en una cumbre de las Américas, bueno, entonces, ¿cómo comparar con el tema que Estados Unidos organizó una cumbre de las democracias el año pasado y no invitó a Guatemala, Honduras y El Salvador? Luego Honduras, pues, sostuvo un proceso electoral que fue bastante exitoso, a pesar de que se están teniendo problemas también allá en términos de reconocimiento del órgano legislativo, de la junta directiva del órgano legislativo y de ciertas decisiones políticas, pero entonces no han sido invitadas en la cumbre de las democracias, pero son democracias suficientes para participar en la cumbre de las Américas. Este tipo de controversias y quizás de doble pesos, ¿no?, de doble moral, dobles estándares, creo que han influido en un contexto donde se está desarrollando un sentimiento, una resistencia cada vez mayor Sí. a, digamos, una posición externa de parte de muchos países, pues y ha producido, de hecho, que muchos países no mandaran, o sea, muchos Sí. presidentes no estuvieran. Entonces, posiblemente un proceso de consulta más extenso con la región sobre una decisión como esta, sobre quién invitar, pues hubiera legitimado más esta decisión. Pues ya me quedan pocos minutos para finalizar el programa y para esta parte final. Cito, Tiziano, esta pregunta va para usted y cito unas palabras de José Miguel. En América Latina y Centroamérica no hay de dónde escoger en términos de democracia, de política, de liderazgo. ¿En qué parte del capítulo está América Latina en términos de democracia y de política con estas dos caras de la moneda que vemos, los liderazgos de Brasil y México muy afectados? ¿Estamos al final de este capítulo? ¿Estamos en medio del capítulo o se está abriendo un nuevo capítulo ahora que Colombia enfrenta también elecciones en un par de semanas? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que José Miguel es el mejor posicionado para enfrentar este tema, puesto que mi enfoque es sobre la región centroamericana, que como justamente mencionaba José Miguel, no es, digamos, entre las más positivas en este momento en términos de situaciones digamos, de respeto, ¿no?, a los contrapesos democráticos, de independencia de los órganos judiciales y de, digamos, separación de poderes más en general. Hay dos procesos electorales que efectivamente pues llaman la atención, que son el de Colombia y de Brasil, donde posibles giros, digamos, podrían efectivamente empezar a cambiar un panorama regional, continental, que de todas formas en los últimos años hemos visto marcados por una ideologización en el abordaje de ciertas crisis. La crisis venezolana, yo creo que parte de las razones por las que no se dio o no se complicó, digamos, el encontrar una posición a nivel latinoamericano y que Sí. hubiese podido facilitar algún tipo de resolución, precisamente fue que se leyó desde ese punto de vista de izquierda a derecha, y algo parecido ha pasado con Nicaragua. Por lo tanto, pues unos giros posibles podrían, de hecho, provocar un cambio positivo, pero veremos qué pasa en Colombia con esta segunda Sí. vuelta, donde en cambio parece que se vaya más consolidando esta ola quizás populista Sí, que Tiziano. vemos en varios países. Me quedan ya pocos minutos para el cierre. José Miguel, su análisis, digámoslo así, sobre este tema, un tema transversal. Hay crisis institucional en muchos de los países, crisis de confianza en el sistema por parte de los ciudadanos, muchísimos reclamos por parte de la ciudadanía de los diferentes países. Es una crisis generalizada lo que estamos viviendo en América Latina, con estos gobiernos inestables que tienen poca capacidad de acción y poca capacidad para resolver problemas internos, digámoslo así. Sí, yo creo que el fenómeno lamentablemente es global. Esto no es solo algo generalizado en América Latina,
por la creciente desilusión de los ciudadanos que han llegado a la conclusión que la alternancia en el poder no alcanza, ¿no? Que se las han pasado los últimos 30 años alternando y eligiendo y castigando al partido de gobierno y eligiendo a la oposición, pero la situación en materia de corrupción, inseguridad, los servicios públicos, educación, las pensiones, la salud, el empleo, todo sigue más o menos igual. Probablemente mejoran las cifras macroeconómicas, pero para las grandes mayorías no hay mayor diferencia. Eso es lo que causa condiciones ideales para el surgimiento de estos caudillos. Y de esto, lamentablemente, ninguna democracia en el planeta está vacunado, ni siquiera los Estados Unidos. Sí. Aquí estamos viviendo un fenómeno donde hay un prócer, un déspota que gobernó durante un tiempo y que parece que se va a postular nuevamente y que hasta el día de hoy sostiene, con el apoyo de millones de americanos que le robaron el triunfo presidencial. No lo que ni nombrar, todos sabemos de quién se trata, pero el daño que le hace eso a la credibilidad democrática, nada menos que en esta potencia, obviamente que afecta también al resto de la región y tiene impacto en el resto del mundo. Pues a mis dos invitados de hoy les agradezco por haber hecho este análisis, no solamente de la situación en Nicaragua, la situación allí, también en Centroamérica y bueno, en el resto del continente sobre la situación democrática y de nuestras instituciones en nuestra región. Les agradezco a los dos por haber estado en el programa. Ustedes pueden seguir dejando todas sus preguntas y comentarios también a través de las redes sociales y por supuesto seguir en sintonía de France 24.